Lo que se estaría cerrando en esas reuniones de Pekín no debería ser posible en un país democrático. Este viaje no solo pone en cuestión todo lo que nos han contado sobre la política exterior de Sánchez con China, apunta a algo mucho más profundo, a una red de intereses que lleva años construyéndose en silencio. Y en este vídeo vamos a desmantelarla capa por capa. Repasé todo lo publicado en los últimos días por varios medios españoles, los acuerdos firmados, las agendas oficiales, y lo que no aparece en ninguna agenda oficial, oscuros negocios. Todos damos por hecho que sabemos para qué sirven estos viajes de Estado. Acuerdos comerciales, diplomacia, fotos, eso es exactamente lo que nos impide ver lo que realmente podría estar ocurriendo. Pero si quieres entender qué es lo que algunos medios llevan semanas intentando descubrir sobre este viaje, quédate unos minutos, porque en esta historia vamos a llegar a una pregunta que nadie en los medios principales se está atreviendo a hacer en voz alta, y cuando la escuches, te va a costar creer que nadie la haya hecho antes. Primero, suscríbete si quieres que Perro Sánchez sea juzgado, que empezamos el 11 de abril de 2026, lunes. Pedro Sánchez aterrizó en Pekín. No era su primer viaje a China, era el cuarto. 4 viajes, 4 años consecutivos, al mismo régimen, al mismo presidente, al mismo gran salón del pueblo. Ningún presidente del gobierno español había hecho eso antes. Ninguno. Y no viajó solo, le acompañaba su mujer, Begoña Gómez, invitada de forma expresa por el propio régimen de Xi Jinping, no por protocolo genérico, por invitación personal, directa, del Partido Comunista Chino. Piensa en eso un momento, el régimen más vigilante del planeta, el que controla cada gesto diplomático con precisión milimétrica. Ese régimen invita personalmente a la esposa de Sánchez. ¿Por qué haría eso? La respuesta que da Moncloa es protocolo, cortesía diplomática, elevación del rango de la visita. Pero hay algo que Moncloa no menciona. Begoña Gómez, en el momento de ese viaje, estaba a punto de ser procesada por 4 delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación, apropiación indebida, 4 delitos. Y el régimen chino la invita justo entonces. ¿Qué tipo de relación genera ese nivel de atención hacia alguien en semejante situación judicial? Esa pregunta no tiene respuesta pública todavía, pero lo que sí tiene respuesta es lo que ocurrió dentro de esas reuniones que no aparecen en ninguna agenda oficial. Hay 2 tipos de agenda en un viaje presidencial a China, la que se publica y la que no. La que se publica dice esto: encuentros con Xi Jinping, con el primer ministro Li Qiang, con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular, banquetes, ceremonias, firmas de acuerdos ante cámaras. 19 acuerdos en total, eso dijo Sánchez. 19. ¿Sabes cuántos de esos 19 acuerdos se han explicado en detalle? Según varios medios, el gobierno describió los acuerdos en términos muy generales, sin nombres de empresas, sin compromisos concretos, sin contenido real. Y esto no es la primera vez. En el viaje anterior, el Partido Popular registró preguntas escritas en el Congreso. Querían saber qué había cerrado Sánchez con Xi Jinping. La respuesta del gobierno habló de tecnologías emergentes. Tecnologías emergentes, eso es todo. Un país democrático que no rinde cuentas a su Parlamento, y un régimen autoritario que publicó más detalles sobre las reuniones que el propio gobierno español. ¿Qué tipo de acuerdo necesita ese nivel de silencio? Los acuerdos comerciales normales no se ocultan. Los memorandos de cooperación científica tampoco. ¿Qué tipo de compromiso requiere que un gobierno democrático evite explicar su contenido a los representantes del pueblo que lo financia? Nadie en Moncloa ha respondido esa pregunta todavía, pero hay alguien que sí podría responderla,
y ese alguien no es Sánchez. Madrid. 2024. Se funda una organización, se llama Consejo de Cooperación Económica y Desarrollo Europa-China. Un lobby, patrocinado en su origen por la Embajada China en España, según publicaron varios medios. ¿Y quién preside ese lobby? José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España. Un expresidente español presidiendo una organización que habría sido financiada por la embajada de un régimen autoritario extranjero, que actuaría como canal directo entre empresas chinas y el actual gobierno de España. Es difícil escribir esto sin detenerse, porque lo que eso implica, si fuera cierto lo que apuntan las fuentes, según varios medios, Zapatero habría estado moviendo ficha durante meses en la trastienda de este viaje, preparando acuerdos, abriendo puertas, usando su red, su acceso, su posición como expresidente, para cerrar negocios tecnológicos cuyo contenido Moncloa no ha explicado. ¿Quién representa a quién en esa ecuación? ¿Zapatero representa a España o representa al lobby que habría financiado la embajada china? Y hay más. Según medios como Voz Populi, existiría una investigación de Estados Unidos relacionada con contratos de Huawei que apuntaría a esas mismas redes de lobby, una investigación americana, sobre un lobby chino, operando alrededor del gobierno de España. ¿Sabes qué investiga exactamente esa investigación? Yo tampoco, no se ha publicado el detalle, pero la pregunta existe, y en ese contexto, Sánchez viaja, firma, calla, pero lo que nadie ha explicado todavía es qué recibe China a cambio de todo esto. China no da nada gratis. El Partido Comunista Chino no firma acuerdos por generosidad, no invita a cónyuges de presidentes por cortesía, no abre sus mercados sin esperar algo a cambio. Siempre, siempre hay algo a cambio. Entonces la pregunta es concreta. ¿Qué le está dando España? Primer dato. España fue uno de los países europeos que más resistencia mostró a restringir Huawei en su infraestructura de telecomunicaciones, mientras Reino Unido, Alemania y Francia tomaban decisiones contundentes. España mantuvo una posición ambigua. Segundo dato. España ha defendido en foros internacionales una posición sistemáticamente más favorable a China que la mayoría de sus socios de la OTAN. Tercer dato. Sánchez ha elevado la interlocución con China, en sus propias palabras, al máximo nivel de los últimos 53 años. Tres datos. Tres movimientos que algunos analistas llevan tiempo señalando. ¿Coincidencia? ¿O el precio que estaría pagando España por esos acuerdos que nadie explica? El déficit comercial con China sigue siendo enorme. España importa 45.000 millones de euros anuales de China, exporta mucho menos. El desequilibrio no se corrige, 4 viajes, 19 acuerdos, y el déficit sigue igual. ¿Para quién están funcionando realmente esos viajes? Pero hay una última capa en esta historia, la más incómoda de todas, la que ningún medio está formulando de forma directa. El 14 de abril de 2026, martes, Begoña Gómez se entera en Pekín de que el juez Peinado acaba de procesarla. 4 delitos. Ella está en el gran salón del pueblo, sentada a la mesa con Xi Jinping, y Sánchez, preguntado por los periodistas, responde esto. Le pido a la justicia que haga justicia. El tiempo va a poner a todos en su sitio. Y continuó con la agenda. La oposición ya la llama tetraprocesada. 4 procesamientos. Y ella estaba allí, en actos institucionales, representando al Estado español, invitada por el régimen que negocia con su marido acuerdos cuyo contenido no se explica. Hay sectores, analistas, medios, voces que llevan meses siguiendo esta historia, que se hacen una pregunta que nadie formula públicamente. ¿Qué tipo de relación tiene el régimen chino con el entorno personal de Sánchez? No una relación diplomática normal, algo diferente, algo que explicaría por qué los viajes son anuales, por qué los acuerdos son opacos, por qué la esposa recibe una invitación personal justo cuando más vulnerable está judicialmente,
Porque un expresidente preside un lobby que habría sido financiado por la embajada de ese régimen. No lo sabemos. Nadie puede afirmarlo. No hay prueba publicada que responda a esa pregunta de forma directa. Pero hay algo que sí es cierto. Esos viajes ocurren. Esa opacidad existe. Ese lobby opera. Esa invitación se hizo. Eso no es una hipótesis. Es lo que ha ocurrido. Y si lo que algunos medios apuntan tuviera, aunque sea una parte de verdad, estaríamos hablando de algo que va mucho más allá de un escándalo político. Estaríamos hablando de una captura. ¿Qué crees tú que está ocurriendo realmente entre Moncloa y Pekín? Deja tu respuesta en los comentarios, porque hay más capítulos por venir. Y las preguntas siguen sin respuesta. 4 viajes en 4 años. 19 acuerdos sin explicar. Un lobby presidido por un expresidente y que habría sido financiado por la embajada china. Begoña, procesada sentada a cenar con Xi Jinping. Y una investigación americana que apuntaría a esas redes. Eso es lo que se sabe. Lo que no se sabe todavía es lo que más debería preocuparnos. Y resulta que el viaje a China no es el único movimiento que algunos medios están siguiendo de cerca esta semana. Hay otro asunto, más reciente, más cercano. Uno que involucra a personas del entorno de Moncloa cuyo nombre todavía no ha aparecido en los titulares. Eso está en el próximo vídeo. Suscríbete.